Entonces, ahora lo que sigue es hablar del potencial de acción en las células, no de trabajo, aquí me equivoqué, es en las células de marcapaso. Entonces, pues para empezar debemos ya saber que la morfología del potencial de acción de las células marcapaso es en forma Aleta de tiburón. de aleta de tiburón, exactamente. Denme un segundo. Muy bien. Entonces tiene morfología en aleta de tiburón. ¿Sale? Aquí está un poquito más marcada como la que vimos hace un momentito, pero ya con esto vamos a explicar las fases del potencial de acción de las células marcapaso. Entonces tenemos aquí igual nodo sinusal, esto es el nodo sinusal, igual tenemos nuestra curva de ¿cómo se llama? De voltaje tipo, ¿sale? De voltaje tiempo. Y tenemos algunas precisiones. Muy bien, entonces, de entrada, ¿qué es lo primero que reluce en el potencial de acción de las células marcapaso? Que no hay fase 1 y no hay fase 2. Es decir, no hay repolarización inicial y no hay meseta. Y no hay meseta. ¿Vale? También vemos que la fase 4 describe una pendiente, es decir, está inclinada, describe una pendiente, está inclinada y no está como en las células de trabajo que está así planita, ¿no? Describe una pendiente. Entonces, si te das cuenta, las células marcapaso no llegan al menos 80. Aquí, aquí empezamos y su fase 4 no llega a menos 80, no llega al reposo, como en el caso de las células de trabajo. Aquí empieza a aumentar el voltaje desde los menos 65, su umbral es menor, y al alcanzar también el potencial umbral y al cumplir la ley del todo nada, ¡pum!, se da la fase cero del potencial de acción de las células marcapaso. Pero a diferencia de las células de trabajo, y las células marcapaso, esta despolarización no solo es dada por una corriente de sodio, sino aquí también se está contribuyendo a esta actividad la corriente de calcio. Aquí también hay una corriente de calcio que está contribuyendo a la fase cero del potencial de acción de la célula marcapaso. Entonces, esa es una diferencia importante en el caso del entre el potencial de acción de las células marcapaso y las células de trabajo. Posteriormente, si te das cuenta, ya llegó a lo positivo o está alcanzando lo positivo, pero aquí no hay una fase 1 ni una fase 2. Casi luego pasa hacia la fase 3, en la que hay también, como en el anterior, una repolarización, ¿sale? Que depende de la salida de potasio. O sea, aquí se contribuye a esta actividad la corriente de potasio. Y aquí lo vemos, ¿sale? La corriente de potasio está a la par de la fase 3, ¿sale? Empieza a salir potasio para repolarizar, En el caso del inward, como mencionamos, sí, la corriente de sodio, poco, pero más la de calcio es la que contribuye a la actividad marcapaso, ¿no? Aquí en la fase 0 va entrando calcio, en la fase 3 va saliendo potasio. ¿Sí lo estás viendo? Sí, doctor. Va Sí, saliendo potasio, ¿sale? Y esto es muy bonito, fíjate bien, fíjate, esto es muy padre. Y es lo que contribuye a la actividad marcapaso. Es algo que incluso no todos saben, ¿no? Viene aquí la fase 3 y en vez de llegar hasta menos 80 y de ahí a alcanzar el potencial diastólico, no. En cuanto alcanza los menos 65 milivolts, empieza a subir la pendiente, no llega al reposo, no llega a la fase diastólica donde la bomba sodio-potasio hace de las suyas, sino que aquí luego ni siquiera permite que llegue a menos de menos 65. Luego empieza a meter iones. Y aquí la corriente importante es esta, la corriente F, que empieza a meter iones en la fase 4 del potencial de acción de las células marcapaso. Esa corriente se encuentra en el nodo sinusal y en el nodo AB,
¿sale? Se inactiva la corriente de potasio, si ya viste al final, pero aquí se activa la corriente F. Y esta corriente F es precisamente la que produce la actividad marcapasos en esta fase. Ahorita explicamos por qué. Pero bueno, lo importante es identificar la morfología en aleta de tiburón, identificar que no hay fase 1 y no hay fase 2. Eso no existe en las células marcapaso. No hay esas fases. Y llega a fase 0 a cargo de la corriente de calcio, más que de sodio, calcio, 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 y después la repolarización a cargo de una corriente de potasio. Y posteriormente, en la fase 4, una corriente F que ahorita vemos que iones transportan, que empieza a meter iones, 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 iones hasta alcanzar el potencial umbral y pum, desencadenarlo. Ahora, pregunta capciosa y muy importante. ¿Te acuerdas que en el caso de en el caso de las células de trabajo, decíamos, oye, bueno, ¿y qué fue lo que determinó que se alcanzara un potencial umbral y de ahí la fase 0 del potencial de acción? Y yo te dije, pues depende del estímulo que viene de la célula marcapaso. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo hace la célula marcapaso para estimularse a sí misma? A ver, César. Yo había leído que su membrana era muy permeable a iones de sodio y calcio, ¿no? Y que debido a esta permeabilidad que tenía a estos iones, se producía una autoexcitación. No, no como tal, pero ahorita lo precisamos. No, no es así, no es la respuesta que buscamos. Pero bueno, bien pensado puede ser, pudiera haber sido, pero no. Gracias, César. ¿Alguien más? ¿Por qué estas células o por qué las células marcapaso tienen esta morfología de potencial de acción? ¿Quién las estimula para alcanzar el potencial umbral en la fase 4 y desencadenar fase 0? Pues ellas mismas, ¿no? Bueno, es que lo que pienso ahorita con lo que dijo el compañero. Claro, ellas mismas, pero ¿por qué? ¿Cómo le hacen? ¿Qué tienen o qué hacen o a qué juegan o qué? Bueno, pues ahí les va. Mientras tanto, apréndanse estas fases. Ahí les va. La corriente marcapaso es precisamente esta, la corriente F. La que ya mencionamos, la corriente F, también es llamada corriente marcapaso. La corriente marcapaso, ¿sale? ¿F de dónde viene o por qué se llama corriente F o IF? ¿Quién sabe? No, doctor, no, ahorita no se me ocurre. A ver, Hernández Solís, Alejandra, ¿de dónde viene la corriente F o por qué se llama corriente F y F? No, la verdad tampoco se me ocurre por qué se llama así. Muy bien, a ver, César. Ahí dice que es raro, ¿no? Muy bien, ahí dice, perfecto, César, muy bien. Funny. Corriente funny. La corriente F o IF viene de F porque precisamente la F viene de funny. Do you speak English? I know yes. Pero, funny, ¿qué significa funny? Divertido. Pero, ¿Verdad? Así como un Bob Esponja, diversión. ¿No? Fun. Funny es gracioso, es divertido, ¿no? Pues son los significados de funny, pero otro significado que puede tener funny es raro, es raro, describe rareza, ¿no? Algo que no es habitual. Funny. Entonces, cuando los científicos hace muchos años, ¿no? Los que estaban investigando estas corrientes, pues notaron que en las células marcapaso, había una corriente que cuando venía aquí fase 3, lo voy a pintar, cuando venía la fase 3, había una corriente que cuando llegaba a la hiperpolarización, o sea, cuando ya se iba a polarizar de nuevo, a hiperpolarizar, que se está repolarizando y cuando ya iba a llegar,
empezaba a meter iones, Y decían, la chinga, pues esto está muy raro porque pues en los miocitos ventriculares y en los miocitos auriculares, pues va así y llega acá y luego se espera un tiempo y luego otra vez, pero aquí en vez de suceder esto, pues luego empieza a meter esta corriente, empieza a meter iones, ¿sale? Eso es raro, esta corriente está rara. Entonces vamos a ponerle, pues no nos desgarremos las vestiduras, vamos a ponerle corriente Fanny. Corriente Fanny. Es una corriente chistosa, es una corriente graciosa, no hace lo que otras, ¿no? Empieza a meter luego iones, ni siquiera deja que llegue al reposo a los -80. Desde los -65 ya está metiendo iones. Entonces, ya tiempo después, se vio que la corriente Fanny o corriente marcapaso está a cargo de un canal llamado canal HCN. Canal HCN. HCN viene de Hyperpolarization Activated Cyclic Nucleotide Gated. ¿Qué significa esto? HCN, o esto que acabo de decir, significa que es un canal activado por la hiperpolarización, ¿sale? Cuando va ya llegando a la hiperpolarización, cuando se está repolarizando, pero se empieza a activar con esta hiperpolarización. Es el canal HCN y que es también gated, también tiene que ver, se activa, de gate de puerta, como que se activa, se estimula pues con nucleótidos cíclicos, como es algo llamado el AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico. Más adelante lo explicaremos aquí. Pero bueno, este canal HCN es el canal responsable de que aparezca la corriente Fanny, porque se activa cuando se va hiperpolarizando. Cuando la célula está por llegar al reposo, este canal se abre, ese es su estímulo, se abre y luego empieza a meter iones para otra vez desencadenar una fase cero. Es por eso que estas células no requieren de un estímulo externo, porque el canal HCN, cuando la potencial se está alcanzando a llegar a la hiperpolarización, a la repolarización, luego empieza a meter iones sin necesidad de que alguien lo estimule. Eso es por eso, gracias al canal HCN y a la corriente Fanny, que las células marcapaso funcionan como marcapasos, funcionan de manera autónoma, tienen automatismo, ¿vale? Entonces, como dice aquí, tienen la propiedad de activarse en la hiperpolarización al final de la fase 3, cuando ya va a terminar, lento, pero sin inactivarse. Si te das cuenta, pues ahí va, y luego ¡pum! Fase 0, ¿vale? Entrada de calcio. Bien, entonces, esta corriente, bueno, produce entrada de iones y se despolariza, ¿no? Después alcanza la fase 0 y ¡pum! Se despolariza al activarse después de la fase 3 y lo que conduce el canal HCN es tanto sodio como potasio. Entonces, es correcto decir, en la corriente Fanny se va introduciendo a la célula sodio y potasio, alcanza el potencial umbral, ¡fum! Fase 0, algo de sodio pero mucho más calcio. Fase 3, sale potasio. Y luego cuando va a acabar la fase 3, el canal HCN empieza a hacer de las suyas y empieza a meter otra vez sodio y potasio de manera lenta pero continua para alcanzar potencial umbral otra vez y ¡pum! Fase 0, entra calcio, sale potasio, canal HCN, corriente Fanny, sodio, potasio, ¡pum! Otra vez, sodio, calcio, potasio y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que quiero que nunca se te olvide? Nunca en tu vida, por favor, se te puede olvidar otra cosa, lo que quieras, dónde dejaste el teléfono, las llaves, tu novia, tu novio, no sé, lo que tú quieras, pero no se te tiene que olvidar jamás que las células marcapaso, los nodos, el nodo sinusal y el nodo AB, son marcapasos gracias a la corriente Fanny. Gracias a la corriente Fanny, y la corriente Fanny se da gracias al canal HCN. Significa Hyperpolarization Activated, se activa con la hiperpolarización y también es regulada, gated, por nucleótidos cíclicos. CN, Cyclic Nucleotide Gated, ¿no?
El canal HCN es el responsable de la corriente Fonny y la corriente Fonny es la corriente marcapaso. Gracias a ella, el nodo sinusal y el nodo AB son marcapasos. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. ¿Todos seguros? Sí, Sí. doctor. Doctor. Muy bien. Excelente, excelente. Entonces, bien. Bueno, pues miren, vamos a dejarlo entonces hasta aquí.